Daniel capítulo 2. Vamos a empezar hoy en el versículo 31. Y ya que el capítulo 2 es un contenido único y forma parte del mismo tema, vamos a recordar un poquito antes de leer lo que hablamos la semana pasada. Vimos en los primeros versículos de este capítulo que la ansiedad de Nabucodonosor y su miedo, su duda por conocer el significado de su sueño era grande. Y él ordenó a los magos del reino que le dijeran el sueño y la interpretación, y si no lo hacían, los mataría. No sé si os acordáis, que es lo que vimos la semana pasada. Y como estos magos no podían, porque eso era cosa de dioses, todos iban a morir. Fue cuando, en este momento, si nos acordamos bien, Daniel se enteró del asunto y pidió un tiempo para descubrir lo que el rey quería. Y fue a su casa y llamó a sus amigos y oró al Dios del cielo por ese misterio. Y Dios le reveló el sueño y la interpretación, y él alabó a Dios porque Él es el Dios que revela lo que está escondido. Y ahora que vamos a leer de los versículos 31 hasta el final del capítulo, Daniel está delante del rey, el rey de Babilonia, un rey que tenía mucho poder, y le va a decir todo lo que Dios le reveló. Así que vamos a leer, empezando aquí en el versículo 31 del capítulo 2. Dice así la palabra de Dios: Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, y su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Ese es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que vistes de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil.
Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero, y fiel es su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes y incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernar de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Le hizo gobernador, ¿no?, de toda la provincia de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Es un texto muy largo, repite muchas veces las imágenes que estaban ahí en el sueño y nos ayudan también a memorizar, ¿no?, cómo era esta imagen. Si miramos ese texto de una manera general, vemos que el sueño es, en realidad, un resumen de la historia de los siglos venideros. Como se dice en inglés, y aprovecho a mi amigo que habla inglés mejor que yo, es un zoom out con acento español. Zoom out en la historia, una mirada desde lejos, ¿no? ¿Y sabéis por qué? Porque a veces estamos tan metidos en alguna situación que es muy difícil comprenderla sin mirar desde lejos. Así que en esta mirada desde lejos vamos a ver dos imágenes y las características de ellas. La primera es una estatua y con ella podemos hablar de las construcciones humanas, lo que podemos hacer con nuestras propias manos. Y es lo que vamos a ver en el primer punto de esta mañana. Y qué difícil es mirar alguna situación sin influirnos por nuestros propios prejuicios. Y me acuerdo de una película con Will Smith y su hijo, que se llama After Earth. ¿Cómo es la traducción al español? Después del mundo, de 2013. Y la película cuenta la historia de unos soldados muy bien preparados que viajan entre los planetas. No sé si habéis visto esa película, es buenísimo. Bueno, por lo menos desde mi punto de vista. Pero no podían vivir más en la Tierra porque era muy, muy, muy peligrosa. Ellos estaban en uno de esos viajes cuando tuvieron un problema en la nave espacial y esta cayó en la Tierra. Y solo el hijo de Will Smith podía desplazarse para recoger al comunicador que se había quedado en la otra parte de la superficie. Él tenía poca experiencia, era un chavalito, y en una de las escenas él estaba solo fuera en un ambiente muy peligroso, sin saber qué hacer, y recordó el entrenamiento que había recibido. En una situación de desesperación, no se debe actuar sin antes
percibir todo lo que está alrededor. Y él se quedó de rodillas y respiró tranquilamente y empezó a evaluar todo lo que había alrededor. Y a partir de allí comprendió lo que debía hacer enseguida. Y es más o menos lo que pasa aquí con el rey. Pero lo que el sueño hace es, le muestra la situación desde una perspectiva más amplia, desde lejos. Y el rey, en su sueño, estaba delante de una estatua gigante. ¿Cuáles son las características que encontramos aquí de esa estatua? Era muy grande y su gloria era sublime. La estatua estaba de pie y tenía un aspecto asombroso. Y la descripción de esa estatua dice que su cabeza era de oro fino. Y al interpretar el sueño, Daniel dice que esa cabeza de oro que simboliza el poder, la majestad y el dominio era el propio rey Nabucodonosor. Él tenía dominio sobre todo hombre, bestias del campo, incluso sobre aves del cielo. Y era el rey de reyes, es como Daniel le llama aquí. Daniel también le explica que todo ese dominio que tenía, Dios lo había puesto en sus manos. Y aunque probablemente no lo reconocía, sí que podía ver con sus propios ojos todo el poder que tenía. Su voracidad en conquistar era gigante y estaba solamente en su segundo año de reinado. Eso es muy importante. Era un rey que había llegado al poder hacía muy poco. Y Nabucodonosor fue, de hecho, un rey impresionante. Babilonia llegó a ser una superpotencia mundial en poco tiempo. Pero el versículo 39 ya empieza a detallar el simbolismo de esa imagen. Y Daniel le revela algo que un rey poderoso no quiere tener en cuenta nunca. Él, el rey, no era eterno. No era eterno. Sería reemplazado por otro reino. Un reino inferior al de Nabucodonosor, un reino de plata, representado en la estatua por el pecho y sus brazos. Y enseguida de ese reino, ya le habla de un tercer reino, inferior todavía, que era el vientre y sus muslos de bronce. Y este reino de bronce dominaría sobre toda la tierra. Y habla también de un cuarto reino que tiene características interesantes. Es de hierro, como el hierro rompería y desmenuzaría todas las cosas. Pero sería un reino dividido, con parte de hierro y otra de barro cocido o de cerámica. O sea, sería fuerte por una parte y frágil por otra. Harían alianzas, pero no se unirían el uno con el otro, así como el hierro no se puede unir con la cerámica. Y esa característica sería justo su debilidad. Ahora, si paramos por aquí, que es un resumen de lo que hemos leído, pensemos entonces en toda esa estatua representando las obras humanas. Hay glorias, hay conquistas, hay poder y también un dominio que se extendió por siglos. Esa estatua habla de siglos de la historia de la humanidad. Pero lo que quiero aquí es que nuestros ojos estén atentos a más detalles que nos ayudan en nuestro día a día. Que eso tiene que ver con nosotros. Hay sí una representación de algo poderoso. Y de hecho la estatua tenía el aspecto terrible, aterrador. Pero era una estatua. No se mueve. No tiene vida. No crece. Es lo que es. Es lo que está allí. Incluso si nos fijamos bien, es una estructura que pesa mucho porque tiene muchos metales
y tiene un fallo en su proyecto. Porque tienen la parte inferior, en la base, lo que debería ser más fuerte, tiene barro mezclado con metal. Los constructores aquí, albañiles, sabéis que eso es un fallo grave. Y si la descripción empieza como algo poderoso y sorprendente, al final revela una base débil que causa inestabilidad en todo lo demás. Ahora, pensando en nosotros, que estamos aquí en esta mañana, ¿de qué me vale tener una vida llena de placeres en este mundo? Tener mucho poder y autoridad, si lo que está allí abajo, en el fundamento, no es aquello que da el poder y la autoridad. Hay muchos, estamos hablando en esta semana, hay muchos que utilizan incluso principios bíblicos para tener una vida llena de gozo, aquí en este mundo. Pero si no están centrados en aquel que es el dueño de todas las cosas, que es el justo juez, ¿de qué valen sus conquistas en este mundo? El Salmo 70, si podéis ahí, vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 70, porque el Salmo 70 tiene una función muy parecida al texto de Daniel. El Salmo 70, escrito por Asaf, el salmista allí empieza reconociendo que tuvo envidia de la prosperidad de los impíos. O sea, estaba mirando hacia la cabeza de la estatua, hasta la parte de arriba. Y como mucho hacia sus brazos de plata. Y dice él, hablando de los impíos, la soberbia los corona. Sin ser turbados del mundo, alcanzan riquezas. Si vamos mirando los versículos, es así que describe a los impíos. Y sigue allí en el Salmo 70 su análisis, mirando cada vez más de lejos, hasta que llega en el versículo 17. El versículo 17 dice, ahí, a ver si abro. El Salmo, lo siento, el 73, el Salmo 73. El 70 no tiene 17 versículos. El 73 sí. Salmo 73. El versículo 17 llega a esa visión más de lejos. Y dice, hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Muy parecido, ¿no? Con lo que Dios reveló a Nabucodonosor por medio de Daniel y la interpretación del sueño. Él empieza mirando la gloria de las estructuras de la estatua hasta revelar el fin de la estatua. Y aquí, después de hacer ese análisis de la estatua, pasamos también a la estructura, de la estructura humana a la obra divina. Pasamos de algo hecho por hombres, de la estatua, a una construcción hecha por Dios. Ahora entramos en un ambiente santo, lo más cerca de la visión de Dios y lo más lejos posible de la realidad humana. O sea, en las palabras del Salmo 73, entramos ahora en el santuario de Dios. Y vamos a ver la segunda imagen que aparece en este sueño, que es una piedra. Una piedra. O podemos llamar la obra divina. Sabemos que ella representa el reino de Dios, no solamente por la interpretación de Daniel, sino porque fue una piedra cortada, pero no con mano, que es lo que dice el texto. Y es interesante estudiar ese detalle de la piedra.
Hay muchas analogías en las Escrituras que podemos hacer con esa segunda imagen del sueño. Y una de ellas es el altar hecho de piedras. Vamos a abrir ahí nuestras Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 20, empezando en el versículo 22. Vamos a leer algunos versículos aquí. Dice la palabra de Dios en Éxodo 22. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Fijaos, aquí habla de los metales, ¿no? Altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Fijaos en el versículo 25. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. Dios aquí estaba enseñando al pueblo que había acabado de salir de Egipto, y el detalle importante es que tenían prohibido hacer imágenes, y citando aquí la plata y el oro, pero aún más, ellos tenían que hacer el altar de tierra o de piedra sin labrar, piedras sin cortar. ¿Y lo que eso significa para nosotros? Eso significa que en la adoración a Dios, la influencia de la voluntad humana debe ser imperceptible, porque la forma de la adoración es ordenada completamente por Dios. Si hacemos un paralelismo con el texto de Daniel, vemos que esa piedra cortada no había sido cortada por manos humanas. Y eso nos ayuda a comprender bastante el servicio a Dios y cómo funciona la expansión de su reino. En la imagen del sueño, esa piedra que representa el reino de Dios vendría en el tiempo del cuarto reino después de Babilonia. Y hay un montón de análisis de esos reinos y las analogías que coinciden con la descripción de la estatua. El primer reino seguramente es el imperio babilónico. Pues Daniel lo identifica ahí en el versículo 38, diciendo que Nabucodonosor era la cabeza de oro. Si este es el primer reino, el segundo representa el imperio medo-persa. Y vamos a ver que Ciro, el rey que liberó al pueblo del cautiverio, era el rey de Persia. O sea, el reemplazamiento fue todavía en los tiempos de Daniel. El tercer reino representa el imperio griego, que dice Daniel que gobernaría sobre toda la tierra. Y es interesante estudiar en la historia y ver que Alejandro Magno, el emperador griego, lloró a sus 20 y tantos años porque no le quedaban más tierras que conquistar. Y el cuarto reino, que instintivamente podemos pensar que es el imperio romano, por su dominación implacable. Dice aquí en la interpretación de Daniel que este reino aplazaría a todos los demás. Y hay una descripción de la histórica, ¿no?, del imperio romano que dice que ellos hacían un desierto por donde pasaban y lo llamaban paz. Era así el dominio del imperio romano, la pax, ¿no?, romana, como conocemos de la historia. Y hay quien dice que el problema de la expansión romana y el reinado de estos del cuarto reino era la decadencia moral y espiritual. No es en vano, por ejemplo, que leemos en la carta del apóstol Pablo a los romanos, que dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia a la verdad. Hablando de los romanos, ¿no? Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible
en semejanza de imagen de hombre corruptible. Era esa la depravación que había entre los romanos. Y es exactamente lo que aparece en el sueño. Reino tras reino se construía una estatua de un hombre con oro, plata, bronce, hierro y cerámica. Y aunque a pesar de hablar de 4 reinos grandes, que cada uno de nosotros aquí ha estudiado seguramente en la historia, aunque ya no nos acordemos de mucha cosa, el énfasis del sueño está en el 5.º reino. Y un detalle, el emperador, el hombre más poderoso de aquel entonces, tiene el papel de espectador. Estaba solamente mirando. Y al decir que el reino de Dios se estableció en los días de estos reyes, vemos también un detalle interesante, que el reino de Dios se desarrolla en paralelo a los reinos humanos. Aunque el reino de Dios crezca imperceptible delante de los grandes imperios humanos, llegará un día que destrozará a todos ellos. Aquella estructura, mis hermanos, parecía majestuosa, con metales nobles y toda demostración de autoridad y poder. Y toda esa estructura ahora es destruida por una piedra. Una sola piedra. Una piedra que llega en los tiempos del 4.º imperio. Un imperio gigante que llegaba hasta aquí, España, ¿no? Que había conquistado todo lo que había para conquistar. Y esa piedra desmenuzó al hierro, al bronce, la plata y el oro. La destrucción fue tan grande que se quedaron como el tamo que el viento llevó. No sé si os suena esa frase. El tamo que arrebata el viento. ¿Os suena, no? Salmo 1, el primer salmo. En la comparación entre los justos y los impíos dice que los justos son como el árbol plantado junto a las aguas. Algo perenne, que prospera. Sin embargo, allí la senda de los malos no perecerá, ¿no? La destrucción de los impíos es algo que aparece una y otra vez en la historia y en la palabra de Dios. Y mientras reinos humanos son destruidos, el reino de Dios crece y crece tanto que llena toda la tierra, como un monte que crece y llena la tierra. Ahora, fijaos en ese contraste. Mientras los reinos humanos son una estatua llena de prestigio y con la base muy débil, el reino de Dios es una piedra. A diferencia de la estatua que no se mueve, la piedra viene hiere la base de la estatua. Y no solamente eso, sino que creció, esa piedra creció y se tornó un gran monte que llenó toda la tierra. Ese es un contraste. Y hay otro muy importante, que la estatua tuvo un fin. Esos reinos todos llegaron a su fin, pero el reino de Dios permanecerá para siempre. Gloria a Dios por eso. No sé si también vemos la maravilla que es esa interpretación y esa palabra. Formamos parte de un reino que nunca jamás será destruido. ¿Eso no nos trae gozo en esta mañana? Qué maravilloso es cuando logramos reconocer ese reino indestructible entre los reinos humanos. Qué privilegio es cuando nuestra mirada cambia el enfoque de este mundo y podemos ver que Dios está sobre todos estos reinos humanos. Esa piedra, que es Cristo, rompió toda la maldición del pecado y ahora en Él somos coherederos de este reino indestructible. El problema es que a veces miramos hacia la prosperidad de los reinos humanos y pensamos, igual que el salmista en el Salmo 73,
¿por qué ellos logran cosas tan grandes y nosotros no? ¿Por qué ellos tienen riquezas y muchas veces nosotros no? Pero lo que pasa es que cuando nos alejamos de nuestra situación, de nuestro día a día, cuando miramos hacia el fin de las cosas, nos damos cuenta de la maravilla que es el reino de Dios. Esa debería ser la reacción de uno que comprendió el mensaje de Dios. Y ahora mismo puedes reflexionar. ¿Cuál es la reacción que esa revelación te causaría a ti si fueses el emperador de Babilonia? La semana pasada vimos la reacción de Daniel. ¿Cuál fue? Una oración de adoración a Dios. Y lo que vemos aquí en esos últimos versículos del capítulo 2 es la reacción de Nabucodonosor. Y allí está a partir del versículo 46. Si las dos partes que hemos visto han sido una visión desde lejos, un zoom out, los reinos humanos y el reino de Dios desde lejos, ahora el enfoque vuelve a la situación de Daniel y Nabucodonosor. Ahora dejamos de ver la historia como un todo y volvemos a la situación de Daniel. Lo que encontramos en estos últimos versículos es una demostración de la gratitud hacia Daniel y su Dios de parte de Nabucodonosor. El rey aquí reconoció que el Dios de Daniel era poderoso, que era Señor de los reyes, que revela los misterios. Y recompensó a Daniel, y Daniel recompensó a sus amigos también, por haber revelado el sueño y la interpretación. Pero lo que no encontramos aquí es el reconocimiento de Nabucodonosor de que este es el Dios único y verdadero, que era su Dios. Eso no encontramos aquí al final del capítulo 2. Es más, no encontramos a Nabucodonosor reconociendo que solamente el rey o el Dios de Daniel era el Dios de dioses, el Dios verdadero, mucho menos su propio Dios. Nabucodonosor escuchó toda la comparación entre los reinos. Escuchó toda esa profecía hablando de los siguientes siglos, incluso de su reino. Y aún así, siguió sin someterse a ese Señor del reino, de todos los reinos, y del reino que no tiene fin, que es esa piedra. Y mis hermanos, podemos ver en nuestro día a día que hoy el cristianismo puede ser motivo de burlas y la gente puede tapar sus ojos a las verdades bíblicas. Pero llegará el día en que todos los ojos verán. Pero en el día final ya no habrá más oportunidades. Ya no habrá más oportunidades para la salvación. Si reconoces la existencia de un Dios, incluso ves algunas de sus bendiciones, pero no tienes a esa piedra, a Jesucristo, como tu Señor y Salvador, hoy tienes la oportunidad de reconocer que solamente este reino es el reino eterno. Y solo Cristo puede salvarte por el sacrificio que hizo en la cruz. Hoy todavía hay oportunidad. Pero después de analizar lo que estás haciendo con tu vida, puedes ver que lo importante es lo que no cambia. El reino del que debes formar parte es el reino eterno. Y para nosotros, aquellos que ya han aceptado a Cristo como Salvador y Señor, si tienes ya la vida eterna con Cristo, si ya has aceptado a Cristo como tu Salvador y Señor, quizás lo que necesitas hoy es ese alejamiento de las situaciones que estás pasando para que te acuerdes de que nuestro Dios reina,
que su reino es eterno. ¿Estás triste por alguna situación de tu vida? ¿Estás ansioso porque te gustaría vivir una rutina diferente? ¿Sufres por algo que te quitas las ganas de vivir? Si esa es tu situación hoy mismo es día de mirar desde lejos y reconocer el fin de todas las cosas. La justicia de Dios se cumplirá. La gloria de un reino eterno llegará. Sabemos, por ejemplo, por ejemplos que vemos en las Escrituras, como del rey Salomón, el hombre más sabio que ha existido, después de reflexionar sobre toda la vida en el libro de Eclesiastés, termina diciendo en los últimos versículos, la finalidad de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Mis hermanos, ver al final, saber lo que va a pasar, no puede generarte solamente una gratitud por aquel que te lo reveló, como hizo Nabucodonosor. Ver todo eso tiene que traerte un cambio completo en tu vida. Nabucodonosor aquí siguió su camino de un rey muy poderoso y muy orgulloso de sus hechos. Siguió sin reconocer que el Dios de Daniel no era solamente un Dios más entre los muchos que había. Pero el Dios de Daniel, mi Dios, y espero que sea el tuyo también, es el Dios de los cielos, el que reina eternamente, el que cambia los tiempos, como dice la oración de Daniel. Es el Salvador de nuestra vida. Es la alegría de nuestra existencia. Y con esa conclusión podemos comprender incluso mejor la oración de Daniel de la primera parte del capítulo 2. Porque uno que ve todo eso debe rendir gloria al único que es digno de toda la gloria. Que no salgas de aquí sin reconocer que los reinos van y vienen. Pero el reino de Dios es eterno. Y que esa eternidad con Cristo llene tu corazón de adoración en esta mañana. Que seamos más que solamente convencidos de esa verdad. Que esa verdad transforme nuestra vida. Vamos a orar. Dios y Padre, sabemos que cuando oramos hablamos con el Creador de todas las cosas, con aquel que es la piedra, que es el reino, este reino eterno que nunca cambia y que llena toda la tierra. Gracias, Padre, porque confiamos en ti, confiamos en tu salvación. Formamos parte de este reino y nos gozamos en él, aunque pasemos por dificultades, por tribulaciones. Miramos hacia el fin de todas las cosas y te glorificamos en esta mañana. Te pedimos, Padre, si hay alguien aquí que todavía no te conoce personalmente, no dejes, Padre, que salga como salió Nabucodonosor de esa historia. Pero que cada uno de nosotros en esta mañana tengamos la certeza de que solo tú eres Dios. Solo tú tienes todo el poder y toda la gloria. En el nombre de Jesús que oramos. Amén.